La primera vez que escuché a mi hija negarme fue cuando me llamó niñera frente a sus amigos. Cuando fui a buscar a mi hija a la escuela aquel día, no esperaba que sus palabras me dejaran tan confundida. Entre risas con sus amigas, Emma gritó: «Ahí está mi niñera». En ese instante, sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Las demás madres, con sus abrigos elegantes y bolsos de diseñador, me lanzaron miradas de sorpresa y murmuraron entre sí. Mi propia hija me había presentado como su cuidadora, en vez de reconocerme como su madre. Me acerqué intentando mantener la compostura. «Emma, vámonos», le dije con un tono firme. Ella, en voz baja y con un leve gesto de desdén, replicó: «No me llames así aquí. Y, por favor, no vuelvas a recogerme vestida de esa forma. Me avergüenzas». Miré mi ropa desgastada, mi cabello recogido a la ligera. Durante 7 años me había dedicado por completo a mi familia, sin preocuparme demasiado por mi aspecto. Y ahora mi propia hija me estaba tratando como a una extraña. Sentí que el mundo se me encogía, pero algo dentro de mí cambió. Por primera vez en años, esa noche no preparé la cena, ni lavé la ropa, ni organicé las mochilas para el día siguiente. Estaba cansada de ser invisible. «Mamá, tengo hambre», exigió Emma, recalcando mamá, como si fuera un título que me ataba a obligaciones infinitas. «No soy tu mamá, Emma. Soy la niñera, ¿recuerdas?», respondí con frialdad, sin apartar la vista del libro que fingía leer. Emma abrió la boca, sorprendida, y en sus ojos se dibujó una mezcla de confusión y enojo. Poco después, llegó mi esposo, Marcos, con cara de pocos amigos. «¿Se puede saber qué pasa aquí?», preguntó, mirando el desorden de la sala y la expresión contrariada de nuestra hija. «Lo mismo de siempre», respondí con un encogimiento de hombros. Pero hoy la niñera se tomó el día libre. Marcos se quedó en silencio, incapaz de procesar esta faceta nueva de mí, y Emma estaba tan atónita que no encontraba palabras para replicar. En cuestión de horas, la casa se convirtió en un desastre. El uniforme de Emma quedó arrugado, sus tareas incompletas, y el almuerzo para la escuela sin preparar. A la mañana siguiente, Emma bajó corriendo las escaleras con el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué se supone que voy a ponerme? Y no he comido nada». Eso no es asunto mío, cariño», le dije con una sonrisa helada. «¿No recuerdas? Solo era la niñera». Sin saber qué contestar, Emma se quedó en silencio, aunque su mirada mostraba rabia contenida. Marcos, por su parte, intentó recuperar el orden, pero no estaba acostumbrado a hacerse cargo de esas tareas diarias. «Laura, ¿por qué estás actuando así?», preguntó con impaciencia. Me crucé de brazos, recordando todas las veces que cuidé de mi hija y de él, sin recibir a cambio ni un simple «gracias». «¿Sabes cuántos años llevo ocupándome de la casa y de Emma? ¿Sabes cuántas veces me han agradecido?». Marcos bufó, sosteniendo el periódico arrugado entre las manos. «Esto es ridículo. Parece una rabieta». Me acerqué a él con paso lento. «No, amor», susurré. «Es un cambio de reglas». Aquella noche, en vez de ordenar la casa, me arreglé y salí a cenar con mi amiga Sofía a un restaurante elegante. Me di el gusto de disfrutar una buena comida y una copa de vino, algo que no hacía desde hacía años. Subí una foto a Instagram, sonriendo con Sofía, y no tardó en llegar un comentario de Marcos. «Mientras yo cuido de nuestra hija, mi esposa se divierte». Impresionante. Por primera vez, él notaba mi ausencia y se quejaba de ello, pero yo no sentía ninguna culpa. Al regresar a casa, encontré a Emma todavía despierta, con el rostro manchado de lágrimas y rabia. «Tú no haces nada, no trabajas, no estudias. Eres patética», soltó, alzando la voz más de lo necesario. Esa acusación dolió más de lo que esperaba. Aún así, respiré hondo, tragándome las lágrimas. «Si piensas eso», dije, conteniendo la furia que me quemaba por dentro. Al amanecer, en lugar de levantarme temprano para alistar el uniforme de Emma, decidí quedarme unos minutos más en la cama. Cuando por fin bajé, mi hija me miró con desesperación. «Mamá, mi mochila sigue desordenada. Voy a llegar tarde». «No me llames mamá, soy solo la niñera, ¿o no? Y ya no trabajo aquí». Emma palideció, y Marcos, que abotonaba su camisa de forma apresurada, me lanzó una mirada de reproche. «Laura, haz el favor de comportarte. Eres la madre de Emma, ¿te guste o no?». «Ah, sí», respondí con calma. «Qué curioso que te acuerdes justo ahora». Marcos soltó un suspiro. «Ya deja de comportarte como una niña y vuelve a la normalidad». Lo miré fijamente, con un aire de determinación que ni yo sabía que tenía. La normalidad se acabó. Tomó sus llaves y salió, frustrado. Emma, furiosa, trató de arreglar su uniforme, pero no lograba abrocharse bien la camisa. «¡Eres la peor mamá del mundo!», gritó, a punto de romper a llorar. «No soy tu mamá, Emma. Soy la niñera». La niña contuvo las lágrimas, sin que yo hiciera ademán de consolarla. Esa tarde, me fui de compras con Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, decidí gastar dinero en mí misma. Ropa nueva, zapatos de calidad, un poco de maquillaje y un buen perfume. Era mi propio dinero, ahorrado de trabajos anteriores y de pequeñas ventas que hacía en línea. «¿Estás segura de que quieres comprar todo esto?», preguntó Sofía con cautela. «Marcos se va a poner furioso». «Ya no me importa», contesté, sonriendo mientras firmaba el recibo. He pasado años cuidando de todos y olvidándome de mí. Esto se acabó. Cuando publiqué la foto de mis compras en Instagram, Marcos respondió casi de inmediato: «Mientras algunos trabajamos, otros se dedican a derrochar». Rodé los ojos. Jamás se quejó cuando yo me encargaba de todo. Quejarse ahora solo demostraba que, por fin, estaba notando mi presencia, o mi ausencia. Al llegar a casa, me topé con platos sucios en la cocina y ropa tirada por doquier. Emma seguía despierta a las 11 de la noche, algo poco habitual. «Mamá, haz algo», exigió agotada. «Te repito que no soy tu madre», contesté fríamente, sin inmutarme al ver sus ojos rojos de tanto llorar. Emma rompió a llorar nuevamente y yo me quedé inmóvil. Durante años, cada lágrima suya me había movido a la compasión, pero ahora, después de sus desprecios, sentía que debía darle una lección. A la mañana siguiente, Emma se levantó con ojeras. Su cabello estaba enmarañado y me miró con angustia. «Mamá, no sé cómo peinarme. Ayúdame. Pídeselo a tu papá». Emma tragó saliva y miró a Marcos, quien se acercó con torpeza para intentar peinarla. No lo logró. Emma casi rompió a llorar de la frustración, y Marcos me fulminó con la mirada. «Laura, ya basta. Estás llevando esto muy lejos». «¿Lejos?», repliqué. «Lejos fue el día que mi hija me llamó niñera y me exigió no llamarla por su nombre frente a sus amigas». Marcos apretó los puños, sin saber cómo responder. Ese mismo día, decidí ir al gimnasio y después almorzar en un restaurante exclusivo con Sofía.
Apagué el teléfono para no recibir notificaciones de nadie. Horas más tarde, al encenderlo, encontré mensajes de Marcos que rezaban: Emma olvidó su almuerzo, ve a llevárselo. Ignoré los mensajes y continué con mi día. Al llegar a casa, me encontré con Marcos, enfurecido en la sala. ¿Por qué demonios no llevaste la comida de Emma? Dejé mis bolsas de compras sobre la mesa y lo miré sin expresión alguna. No es mi responsabilidad. Emma salió de su cuarto con los ojos llenos de rabia y cansancio. Tu única tarea es cuidarme. Para eso sirves, y nada más. Aquellas palabras me golpearon como un muro de hielo. Miré a Emma y luego a Marcos, que no la corregía. Así que avancé con frialdad y contesté: muy bien, si eso es todo lo que valgo para ustedes, entonces, a partir de este momento. Y ahí me detuve, porque la mirada de mi hija se llenó de un llanto silencioso. Supe que no era solo rabia, también había miedo y confusión. Durante años, yo había sido su refugio, pero ella necesitaba entender que yo era algo más que una sirvienta. A partir de ahora buscaré mi propio valor y ustedes aprenderán a ver lo que hacen por sí mismos. El ambiente en la casa quedó tenso y cargado de preguntas sin respuesta. Aunque mis actos parecían duros, estaba decidida a recuperar mi dignidad y a enseñarles poco a poco el verdadero significado de ser familia. Respeto mutuo y gratitud. Tal vez esto apenas comenzaba y las lecciones llegarían con el tiempo, pero por primera vez en años yo me sentía viva, y aunque doliera admitirlo, necesitaba este cambio para que Emma y Marcos vieran que yo era mucho más que la niñera a la que estaban acostumbrados. Me llamo Laura y hasta hace poco creía que mi vida giraba únicamente alrededor de dos personas, mi hija Emma y mi esposo Marcos. Siempre fui esa mujer que corría de un lado a otro, atendiendo cada mínimo detalle del hogar y asegurándose de que nada faltara. Era como si yo fuera un engranaje invisible, esencial para el funcionamiento de la familia, pero totalmente desapercibido. Una tarde, después de un día agotador, entré a la cocina y encontré platos amontonados en el fregadero. Escuché las voces de Emma y Marcos discutiendo sobre qué iban a cenar. Me asomé y nadie me dirigió la palabra. Fue como si sencillamente no existiera. Sentí un extraño impulso de no intervenir, de dejar que se las arreglaran. Subí las escaleras a mi habitación, cerré la puerta, y por primera vez en años, decidí escuchar el silencio. Esa noche, los sonidos en la casa se multiplicaron, platos cayendo, quejas de Emma reclamando ayuda con tareas, Marcos exigiendo órdenes sin que nadie lo secundara. Me di cuenta de que llevaban tanto tiempo dependiendo de mí, que cuando dejé de hacerlo todo por ellos, el equilibrio se rompió. Sin embargo, en lugar de sentir culpa, experimenté algo parecido a la liberación. A la mañana siguiente, me despertó el eco de sollozos en el pasillo. Reconocí la voz de Emma hablando con su padre. «Papá, no sé cómo hacer esto». «Yo tampoco», respondió él, evidentemente frustrado. Tras unos momentos de silencio, Emma golpeó suavemente mi puerta. «¿Mamá? ¿Podrías ayudarme con mi peinado?» Abrí la puerta y la encontré tiritando, con el uniforme arrugado y los ojos hinchados. «¿Por qué debería ayudarte?», pregunté, cruzándome de brazos. Emma bajó la mirada. «Porque eres mi mamá. Te necesito». Suspiré y agarré el cepillo. Mientras la ayudaba a recogerse el cabello en una coleta sencilla, le hablé con voz firme. «No soy tu sirvienta ni tu niñera. Soy tu madre. Y eso significa que merezco tu respeto». No fue una disculpa formal, pero al menos reconocía que necesitaba de mí. Algo había cambiado en ella. Y en mí. Sin embargo, Marcos parecía resistirse con fuerza. Esa misma noche, mientras yo me aplicaba una mascarilla facial, se acercó al espejo con el ceño fruncido. «Laura, ya basta con esta farsa. ¿Cuánto tiempo vas a seguir sin hacer nada?». Me quité la mascarilla sin prisa. «¿Te has detenido alguna vez a pensar en todo lo que hacía antes sin que lo notaras?». Él se quedó callado, sin saber qué responder. Dejé la habitación a oscuras y, en esa penumbra, lo sentí más perdido que nunca. Al día siguiente, me planté frente a mi antigua laptop, esa que no tocaba desde hacía años. Abrí mi viejo currículum y volví a leer mi nombre. Laura Ramírez, licenciada en Administración de Empresas y especialista en Marketing Digital, con varios años de experiencia en estrategias de contenido. Era como reencontrarme con una versión de mí misma que llevaba demasiado tiempo dormida. Actualicé datos, añadí nuevos cursos que había hecho en línea, cuando nadie se daba cuenta, y pulsé enviar en varias ofertas. Marcos entró de pronto y me encontró enviando solicitudes. «¿Para qué buscas trabajo?». «Para recordarme quién soy», respondí con una sonrisa. 2 semanas después, me contactaron para una entrevista en una empresa emergente de marketing digital. El día de la cita, me vestí con un traje sobrio y elegante. Acomodé mi cabello y salí con la determinación que creí haber perdido. Cuando bajé las escaleras, noté la mirada atónita de Marcos. «¿A dónde vas vestida así?». «A una entrevista», respondí. Él soltó una risa incrédula. «Después de 7 años sin trabajar, ¿crees que alguien te contratará?». No contesté. Sencillamente me marché, sintiendo cómo su burla se convertía en un eco lejano. La entrevista fue un éxito, y a mi regreso, Emma me preguntó con genuina curiosidad: «Mamá, ¿cómo te fue?». «Me llamarán para la segunda fase». Marcos, en cambio, me miró con el entrecejo fruncido. «¿Y quién va a cuidar de Emma si consigues el trabajo?». Crucé los brazos y lo encaré. «Tú también eres su padre, Marcos». Esa respuesta pareció descolocarlo. No estaba acostumbrado a que le recordaran sus responsabilidades. Días después, me confirmaron que el puesto era mío. Cuando recibí la llamada, me quedé sin palabras por un instante. La reclutadora preguntó preocupada: «Señora, sí, disculpe, estoy aquí. ¿Cuándo empiezo?». Marcos reaccionó mal a la noticia. «Ahora tendré que llegar a casa y encontrar todo desordenado y a Emma desatendida». «Exactamente lo mismo que yo soporté durante años», retruqué. «Llegabas, cenabas y te ibas a dormir sin preocuparte de nada». Él parpadeó, como si recién comprendiera la dimensión de sus propias palabras. La primera semana de trabajo fue tan intensa como estimulante. Reuniones, brainstorming, ideas geniales que iban y venían. Me sentí viva otra vez. En casa, Emma y Marcos atravesaban su propio proceso de aprendizaje. Una noche, Emma se quejó: «No hay nada de comer, mamá». Levanté la vista de mi laptop. «¿Y qué hicieron ustedes al respecto?». Se hizo un silencio incómodo. Antes, habrían esperado que resolviera el problema de inmediato. «Tú solías ir al mercado», susurró Emma. «Eso era antes», expliqué. «Ahora tengo un trabajo como el de papá». Marcos se resignó y se llevó a Emma al supermercado. Podía ver su molestia en cada paso que daba.
pero también percibí que poco a poco entendían que mi vida había cambiado. El verdadero desafío ocurrió cuando Emma se enfermó. Marcos me llamó para pedirme que me quedara con ella. No puedo, tengo una reunión muy importante, respondí. Es que yo tengo trabajo. Yo también. No había vuelta atrás. Él debía encargarse. Por primera vez en años, Marcos supo lo que era priorizar algo más que su propia rutina. Al llegar la noche, me enfrentó en la sala. Nos estás forzando a cambiar, dijo con un tono casi de reproche. No obligo a nadie, contesté. Solo dejé de hacer lo que todos daban por sentado. Me sorprendió cuando, una semana después, él sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Tenía la mirada cansada, como si cargara un peso que no supiera soltar. Siento que te estoy perdiendo, admitió. Me eché hacia atrás en el sofá. Marcos, me perdiste hace tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora te das cuenta. El pánico se reflejó en sus ojos. ¿Quieres decir que deseas separarte? Sí, le dije con franqueza. ¿Pero por qué? Parecía no comprender que todo hubiese llegado a ese punto. Porque ya no soy feliz contigo. Porque descubrí que puedo valerme por mí misma. El proceso de divorcio se dio sin grandes escándalos. Pero no por eso fue menos doloroso. Vendimos la casa y busqué un departamento cercano a la escuela de Emma. Acordamos la custodia compartida. Y la transición fue un salto al vacío para todos. Marcos, en su intento de volver a la normalidad, salió con otras mujeres, pero ninguna quería ser el segundo plano de nadie. Emma, en cambio, me sorprendió cuando una tarde, mientras hacíamos la tarea, dijo, «Mamá, ¿recuerdas que antes me dabas vergüenza?» Contuve la respiración y asentí. Era porque en el colegio todos presumían lo que hacían sus mamás, y yo no sabía qué decir. Ahora les cuento que eres la encargada de marketing en una empresa y que hiciste la web de mi escuela. Piensan que es genial. Una calidez indescriptible me invadió. ¿Tú también lo piensas? Ella sonrió. Sí, eres genial, mamá. Un año más tarde, mi vida era completamente distinta. Vivía en un apartamento pequeño, lleno de plantas y luz natural. Tenía un puesto destacado en mi empresa y un equipo a mi cargo. Era respetada, valorada y, sobre todo, me sentía plena. Emma se acostumbró a nuestra nueva dinámica. Ya no era la niña que esperaba que hiciera todo por ella. Había aprendido a ser más independiente y consideraba mi tiempo y mis espacios. Cierta tarde, mientras cocinábamos juntas, me miró con curiosidad. «Mamá, ¿algún día vas a volver a enamorarte?» Reí, sorprendida por la pregunta. Tal vez, pero ya no espero que alguien venga a salvarme, porque aprendí a salvarme sola. Emma asintió, satisfecha con mi respuesta. Meses después, recibí una promoción en la empresa. Mariana, mi jefa, me felicitó con entusiasmo. Sabía que tenías un gran potencial, Laura. Sigue brillando. Y así, en mi nueva oficina, contemplé mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que veía era alguien segura, fuerte y libre. Lo mejor de todo es que por fin pude decir que era feliz. No mucho tiempo después, conocí a alguien en una conferencia de marketing. Mateo no hizo despliegues grandiosos ni promesas vacías. Solo me respetó, me escuchó y me habló de estrategias digitales con la misma pasión con la que otros hablan de romance. Fue un soplo de aire fresco. No necesitaba impresionar ni ser rescatada. Solo deseaba compartir mi autenticidad. Una tarde, Emma y yo fuimos de paseo al parque. Con el viento acariciando nuestros rostros, ella me tomó la mano y me dijo, «Mamá, gracias por enseñarme a ser fuerte». Sentí un nudo en la garganta al devolverle la sonrisa. «Gracias a ti por recordarme que siempre lo fui». Y así terminó mi etapa como la mujer invisible. Ahora era Laura, con una historia que apenas empezaba, segura de que mis pasos avanzaban en la dirección correcta. En ese camino que recorría, por fin, libre.